Hola chiquitines, ya tenemos hecho un programita que conecta a una base de datos de JavaDB y hace una consulta de los registros que tiene una tabla de alumnos. Bien, ya vimos cómo realizar la conexión a la base de datos utilizando el controlador tipo 4 y usando la clase Driver Manager para obtener el objeto de conexión que representa pues propiamente dicha la conexión a la base de datos mientras la aplicación se esté ejecutando y mientras se mantenga activo ese objeto connection. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es que cuando hacemos una aplicación ya más enriquecida de base de datos, podemos tener diferentes formularios o diferentes programas .java o archivos .java en los que es necesario tener el objeto de conexión a la base de datos. Por ejemplo, puedo tener un programa que realiza la inserción de registros a la tabla de alumnos y puedo tener otro archivo de código .java que hace la consulta de los registros en esa tabla de alumnos. Entonces, así puedo tener diferentes eh, archivos de código .java que realicen alguna operación con la base de datos. Y para cada uno de esos archivos de código .java, pues tendría que estar realizando la conexión a la base de datos. Entonces, eso de andar conectando y desconectando la base de datos cada vez que ejecuto un archivo de código .java no es muy práctico. Lo práctico sería tener únicamente un objeto de conexión a la base de datos y mantenerlo activo durante toda la aplicación y pueda ser compartido ese objeto de conexión por los diferentes programas .java que tenga mi aplicación y que lo necesiten usar. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo definir un objeto de conexión que se pueda tener disponible durante toda la aplicación y pueda ser usado por diferentes archivos .java para no estar creándolo cada vez que lo necesitemos, como ya lo hemos hecho. Entonces, eh, eso es lo que tenemos como en la creación de un objeto de conexión basado en el patrón Singleton. El patrón Singleton es un patrón de diseño en el desarrollo de software que, como su nombre lo indica, la palabra single se refiere a único. Entonces, el patrón Singleton se refiere a un objeto único, que no existe ninguno otro más. Y entonces aquí en este diagramita se aprecia el concepto. Este es un objeto singleton. El objeto singleton comparte cierta información, ciertos datos que son los que residen dentro de este objeto. Y el patrón, el patrón lo que hace es garantizar que únicamente se puede crear una sola instancia de este objeto en la aplicación. No hay otra forma, y eso lo garantiza el patrón, de que se pueda crear más de una instancia. No puedo crear dos, tres instancias. Únicamente una sola instancia se puede crear de este objeto que cumple la especificación de diseño del singleton y puede compartir su información con otros objetos. Objeto A, objeto B, objeto C, etc. Pueden acceder a la información compartida que tienen en el singleton. Y entonces esto es un patrón de los más elementales en lo que es el desarrollo de software y es de los más sencillos de implementar. Entonces aquí este objeto singleton nosotros lo vamos a aplicar para que represente mi objeto de conexión. Mi objeto de conexión que pueda ser compartido por diferentes formularios o archivos de código Java que requieran una conexión con la base de datos a la que me voy a conectar. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el esquema de esta clase, Singleton, ¿verdad? Este es su esquemita, el formato o el machote, ¿verdad?
Aquí la clase la llaman singleton. Y la característica es que tiene una variable privada llamada singleton, que es de la propia clase singleton. Es una variable estática, por eso viene aquí subrayado. Es estática, es privada y es de la clase singleton, de la propia clase en la que está definida. También otra característica de la clase singleton es que el constructor de default, tiene que ser declarado como privado. Y esto garantiza que no pueda yo crear instancias de objetos, o bueno, que no pueda crear objetos de la clase singleton usando el constructor de la clase. Al hacerlo privado, ya no puedo crear objetos con el operador new, como normalmente se usa para crear un objeto. Y también se declara un método público llamado getInstance, que es estático, y este me devuelve la referencia del objeto singleton. Entonces, la manera en que yo voy a obtener la instancia de este objeto singleton va a ser a través de este método estático getInstance. Es más o menos, el modelito esencial del patrón. Aquí todavía no aparecen, en este esquemita no aparece pues cuáles son esos recursos compartidos, esa información o datos compartidos que van a residir dentro de la clase singleton, que son los que van a estar compartiendo los objetos que hagan referencia al singleton o que necesitan obtener información o los datos que contiene el singleton. Bien, entonces este es el modelo general. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a implementar para nuestro caso en un objeto de conexión. Entonces tenemos aquí el modelito del singleton y lo que nosotros vamos a hacer es crear a partir de este machote una clase a la que le vamos a llamar conexión DB. Esta clase va a ser mi singleton. Entonces, el nombre de la clase singleton aquí, en realidad, pues la estoy redefiniendo como conexión DB. Y luego, la variable singleton, en este caso aquí le voy a llamar instancia, que va a estar inicializada en nulo, y va a ser un objeto de la clase conexión DB, que es de la misma del singleton, es estático. Y el constructor de la clase, pues en este caso viene siendo conexión DB y va a ser de acceso privado. Y el método getInstance, aquí se va a llamar getInstancia. Me debe devolver un objeto de la clase singleton, que en este caso va a ser un objeto de la clase conexión DB, que es la clase que representa mi singleton en este caso. También ese es un método estático. Y el dato o la información que va a residir dentro de mi objeto singleton va a ser esta variable conexión, va a estar en la parte privada y es un objeto de la clase connection, que ya sabemos que representa una conexión a la base de datos. Esta va a estar en la parte privada de la clase y la manera de obtener su referencia de este objeto connection va a ser mediante este método público llamado getConnection, que me devuelve pues, un objeto de la clase connection, que vendría siendo este que se llama conexión. Y va a haber un método público llamado cerrar conexión para pues hacer que este objeto connection se cierre cuando ya no necesitemos mantener activa la conexión a la base de datos. Entonces la implementación básicamente sería la siguiente. Esta sería la definición o implementación del constructor. Tendría que ser privado, se llama como la clase conexión DB. Y lo que básicamente vamos a hacer aquí es crear la conexión JDBC como la vimos en el ejercicio anterior o en el video anterior. Creamos la conexión JDBC y el objeto connection que creemos aquí en la conexión lo vamos a guardar en la variable llamada conexión, que viene siendo esta de aquí. ¿De acuerdo? Y el método
El otro método, que es getInstancia, este sería su implementación. Se validaría si la variable instancia, que es la que está aquí declarada, si vale nulo, entonces le vamos a asignar una referencia válida creando un nuevo objeto de la clase conexión DB, que es mi singleton. Eso sí es nulo, ¿verdad? Crea una instancia válida. Y si no es nulo, si ya eso tiene una referencia válida, pues únicamente lo que va a hacer es retornarme esa referencia. Entonces, este método quedaría así, básicamente implementado. Y la forma de usar esta clase conexión DB sería de la siguiente manera. Para obtener el objeto de conexión, este que viene aquí en mi objeto, en mi clase patrón singleton, sería referenciando el nombre de la clase conexión DB, punto get instancia, porque es un método estático, punto get conexión. Y como get conexión me devuelve un objeto connection, ese pues si quiero lo puedo ya almacenar en una variable de esa clase, de la clase connection. Y para cerrar la conexión, pues sería mediante el llamado del método estático getInstancia, punto cerrar conexión. Y entonces, esa más o menos sería la idea para desarrollar esta clase de conexión DB. Entonces, vamos a trabajarla. En el mismo código que ya habíamos hecho en el video anterior, que se llama conexión JavaDB, vamos a crear un nuevo paquete. Aquí vamos a crear un paquete llamado JDBC. Este paquete JDBC, después lo vamos a trasladar a lo que viene siendo nuestra librería, la que hemos estado desarrollando, la librería de clases tablib. Entonces, aquí en este paquete JDBC vamos a crear la clase Java Class, que se va a llamar conexión DB. Así es que esta clase conexión DB en realidad posteriormente la vamos a reubicar dentro de nuestra librería para que la tengamos ahí disponible. Bien, entonces aquí en conexión DB, voy a quitar estos comentarios. Aquí decíamos que tenemos que declarar una variable privada. Es una variable privada llamada instancia, inicializada en null, y que va a ser de la clase conexión DB. Entonces sería private conexión DB y que era estática. Private static conexión DB instancia. Se va a valer nulo. Y la segunda es otra variable de la clase connection que se va a llamar conexión. Connection. Ok, hay que importar la clase connection desde java.sql. Y aquí me falta, son las dos variables que lleva la clase. Ahora vamos con el constructor, conexión DB. Vamos a crear aquí. Este tiene que ser declarado como privado. Private, el constructor no devuelve ningún tipo de dato, nada más lleva el nombre del constructor. Y este es el constructor de default sin argumentos. Aquí vamos a realizar la conexión. Quiero realizar la conexión a la base de datos. Ahorita la hacemos. Vamos a definir los métodos. El segundo método es el getInstancia, es public static conexión DB. Public static conexión DB getInstancia. Y el otro método era un public connection getConnection. Y el otro era public void cerrar
conexión. Son los cuatro métodos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4 métodos. Bien, aquí para realizar la conexión de la base de datos, pues me voy a traer aquí la aplicación que ya habíamos hecho en el video anterior. La información, esta información me la voy a traer aquí a la conexión BD, como variables de la clase. Bueno, ¿saben qué? Mejor, para que no se me haga aquí, lo voy a poner después de estas variables. Aquí merengues. Aquí, pero estas ya no van a ser estáticas, van a ser variables de instancia y van a ser privadas. Private, nada más es un copiar pegar. Aquí le borro esto. Bien, entonces ya tendría yo aquí. Estos venían siendo los datos para hacer la conexión, ¿no? Entonces cargamos el driver class.forName y ponemos el nombre del driver JDBC y luego creamos la conexión que esa conexión la vamos a guardar en el objeto conexión, que es de la clase connection. Entonces aquí vamos a usar driver manager .get. Me falta manejar excepciones. .get connection. Y aquí ya sabemos que, bueno, me puedo fusilar el código que hicimos la vez pasada, pero para ir recordando, ¿no? Llevamos primero el URL de la conexión concatenado con el nombre de la base de datos y luego el segundo argumento sería el usuario y la contraseña. Bueno, vamos a agregar así el try catch para manejar las excepciones. Surround with try catch. Aquí. Tengo que mover esta línea dentro del try catch. Aquí merengues. Así. Ok, y en el catch, aquí tendría que atrapar las excepciones Random Found Exception y SQL Exception, pero vamos a atrapar todas las excepciones que puedan surgir ahí, ¿no? Y aquí simplemente vamos a hacer un system.out.println como en el anterior. Println. Y mostramos la descripción de la excepción. Bien, base de datos, base, que me faltó de datos. Okay. Entonces, ahí ya estaría hecho el constructor de la clase. Bien, ahora el método conexión DB, ya habíamos visto, más o menos era validar que la variable instancia, si es nula, entonces vamos a crearle una instancia nueva mediante la invocación bueno, crear una nueva instancia de conexión DB y retornamos esa instancia. Listo. El método getConexión lo que me va a devolver es el objeto conexión, que es la variable que tenemos aquí. Y finalmente cerrar conexión. Voy a borrar aquí esta línea en blanco. Lo que haríamos es conexión.close. Pero antes de hacer el conexión.close, lo que vamos a hacer es simplemente hacer una validación rápida. Si es diferente de nulo, entonces invoco el cerrar conexión y hay que envolverlo en un try catch porque genera excepciones. Ahí está. Aquí también vamos a poner system.out.println
X. Y listo. Ya está. Guardar. Ya no tiene errores. Entonces ahí está la creación de mi clase que representa la conexión a la base de datos. Apegada al patrón de diseño del singleton. ¿De acuerdo? Entonces, para probar, aquí voy a quitar ya estas clases, estas importaciones de las clases del paquete login, que no se van a usar. Entonces, vamos a mantener el programa original, el que hicimos en el video pasado, y voy a copiarlo y pegarlo aquí mismo. Copy, refactor copy, vamos a usar refactor copy para que se llame, en lugar de conexión JavaDB, se llame conexión JavaDB singleton. Refactor. Y así vamos a tener una copia, pero ya con otro nombre de la clase. Entonces, vamos a hacer los ajustes en este código para utilizar el objeto conexión DB. En lugar de hacer aquí mismo la conexión, esta información ya no la requerimos porque está dentro de la clase conexión DB. Luego aquí tenemos, bueno, voy a tener que importar esa clase. Import conexión DB. Estas no se usaron. Y aquí este ya no se necesita porque ya viene en la implementación de conexión DB. Y aquí tampoco. Este tampoco, ya no lo necesitamos. Aquí vamos a usar conexión db.getInstancia.getConexión. Y bla, 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 todo lo demás. Y aquí vamos a atrapar. Esta excepción ya no se dispara aquí. Así es que esta ya lo podemos omitir. Ya nada más quedaría SQL exception por las excepciones que se pudieran disparar en las demás sentencias SQL, sentencias JDBC, perdón, que se utiliza. Entonces, debemos obtener el mismo resultado. Vamos a probarlo. Iniciar el servidor, creo que ya lo tenía iniciado. ¿Sí? Ya lo tengo iniciado. Entonces, voy a probar. No, perdón. Antes de eso, el cierre de la conexión aquí ya es, que es con .close. Bien, podría mantenerse así, con .close, porque es la misma referencia al objeto conexión que vive dentro del singleton. Pero para, bueno, nada más probar lo que ya habíamos puesto en la diapositiva. Para cerrar sería conexión db.getInstancia.cerrar conexión. Entonces, esto lo hacemos así y si lo probamos, vamos a ejecutar este codiguito y ahí está, ¿no? Sí se logró la conexión, carita feliz, y ahí están los dos registros que teníamos. Bueno, que al menos yo tengo en mi tabla alumnos. Son dos registros. Entonces, con eso estamos comprobando que sí está trabajando bien mi clase conexión DB. Y esa sería la manera de utilizarla en otros archivos de código .java, en donde requeramos mantener la conexión. Y bueno, eso es todo por esta ocasión en este video, y en el siguiente video pues vamos a hacer algunas pequeñas adecuaciones a esta clase para hacerla más flexible. Entonces por ahí nos seguimos encontrando. Hasta la vista.